parece que Bueno, vos tenés la jerarquía. Creo que, bueno, primero gracias por la invitación, Julián. El tema de la guerra es gravísimo y se está agravando. Lejos de que la cosa esté dando algunas señales de mejoría, estaba justamente leyendo hace poco un cable, Sí. poco antes de entrar acá. Suecia y Finlandia están acelerando el trámite de incorporación a la OTAN. Dos países que durante más de 70 años, la OTAN se crea en el 49, Suecia y Finlandia nunca quisieron entrar porque la consideraban una alianza eminentemente ofensiva, agresiva, que no contribuía a la seguridad europea, y ahora están acelerando el trámite de ingreso. Con lo cual se le echa más gasolina a las llamas, para usar esta expresión, ¿verdad? Se le echa combustible, nafta al incendio que hay en este momento en Europa, y se corre el riesgo de que, como dice Chomsky, ¿no es cierto?, por un accidente, no por voluntad, pero por un accidente alguien toque los botones incorrectos y eso termina en una guerra a todo dar, ¿no es cierto?, entre Rusia y Europa y Estados Unidos. Atilio, vos estás hablando de una especie de provocación, digamos, ¿cuál es la mirada que tenés de los movimientos de la OTAN? Porque hay quienes señalan a Rusia, ¿no?, como que, No, el que ha generado el conflicto. Yo durante un tiempo, cuando empezó la guerra, dije, bueno, acá hay claramente, por razones que podemos discutir, pero Rusia inicia una agresión en contra de Ucrania. Hasta que llegó a mis manos el documento este de la fundación, de la corporación RAND, ¿no es cierto?, que tiene por título Sobre extender y desequilibrar a Rusia. Esto es de febrero del 2019, en donde ellos plantean toda la hoja de ruta de este conflicto. Yo no lo podía creer. ¿Quiénes son los que lo plantean? La corporación RAND es un tanque de pensamiento especializado en Estados Unidos en asuntos militares. Es un tanque de pensamiento que tiene realmente una enorme cantidad. Cuando digo enorme cantidad de investigadores, se calcula, porque siempre las cifras son algunos que están en las sombras, pero dicen, algunos bien informados, son 1.400 en total. Tiene un núcleo central en Santa Mónica, en California, pero están dispersos en las diferentes universidades del país. Y esta gente sacó un informe en el 2019, febrero, en donde prácticamente enumeraban todas las medidas que habían que hacer para qué cosa. Provocar que Rusia se expandiera, ¿no es cierto?, se involucrara en un esfuerzo de guerra que la debilitara, la desequilibrara y finalmente provocara su derrumbe. Uno dice, pero esto es teoría conspirativa. Mirá, acá está el informe, está, te lo puedo dejar, está cuando se busca, lamentablemente no está en castellano, está en inglés, pero es impresionante cuando uno mira las medidas que ellos proponen. Por ejemplo, decir, bueno, darle armas letales a Ucrania, favorecer a los rebeldes sirios, promover la liberalización en Bielorrusia, vender gas norteamericano a Europa y bloquear el acceso de Rusia a los mercados europeos. Bueno, mucho de lo que está pasando, Lo que está pasando. Entonces, ahora, ¿cuál es la base de todo esto? ¿Esto es nuevo? Julián, no. Hubo un personaje muy importante en la época de Bush padre, seguramente lo habrás oído nombrar, que era el tal Paul Wolfowitz. Paul Wolfowitz era el número 2 del Pentágono. El tipo era lo que se llama un halcón en la política de los Estados Unidos, y cuando implosiona la Unión Soviética, él elabora un informe secreto que, sin embargo, se filtró y apareció en el New York Times. El informe es de comienzos del 93, o sea, prácticamente un año después de desaparecida la Unión Soviética, en donde el hombre dice lo siguiente: no importa que haya caído el comunismo, no importa que ahora no exista la Unión Soviética como tal, Rusia sigue siendo un país enormemente poderoso y por lo tanto un obstáculo a cualquier plan que quiera desarrollar Estados Unidos en la arena mundial. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es ver de qué manera debilitamos y sacamos del juego a Rusia. El proyecto concreto contemplaba la partición de Rusia como se hizo en la ex Yugoslavia. Recuerda que de la ex Yugoslavia aparecieron 7 países pequeños: Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Eslovenia, etcétera, ninguno de los cuales tiene la menor gravitación. Antes Yugoslavia tenía una cierta presencia en la zona de los Balcanes, en la zona del Mediterráneo Oriental. Hoy en día ha desaparecido. El plan para Rusia es lo mismo. Entonces yo creo que
Rusia y Putin reaccionaron primero ante este informe, segundo ante el hecho de que objetivamente la OTAN fue acumulando más y más fuerza. Acá en el esquema este se dice hay que intensificar los ejercicios militares en la frontera con Rusia, o sea, claramente un plan de provocación. Y no le dejaron a Putin más alternativa que ocupar territorialmente Ucrania mediante esta operación, llamarla invasión o lo que quiera, porque ante esto Putin te dice cómo reaccionaría Estados Unidos si en la frontera de México o en la frontera de Canadá hubiera 8 o 10 o 15 bases rusas o chinas apuntando hacia Chicago, San Francisco, Los Ángeles. No hubiera aceptado jamás. Y fíjate que algunos autores americanos muy serios. Sí, Chomsky, ¿no? Por ejemplo, lo dijo Chomsky en su momento. Lo dice uno que está en las antípodas de Chomsky, que es un conservador, pero es un tipo muy realista, que no vende humo como la gran mayoría, dice, esto es absolutamente inaceptable. Putin, y dice más, cualquiera que venga en lugar de Putin, no puede aceptar que la OTAN va a reaccionar, ¿no? Claro. Así que bueno. Obviamente, digo, uno puede quedarse dentro de esa dinámica. Yo prefiero a ver si podemos hacer una evaluación de cuáles son las consecuencias de la guerra, ¿no? Porque, digo, hay una especie de reordenamiento a nivel mundial y de la Argentina, regional también, a partir de las consecuencias que trae la guerra. Consecuencias muy fuertes. Mira, consecuencia económica, por empezar, estamos teniendo por primera vez un torrente de inflación mundial. Estados Unidos está en el 7.8%. Que es una cifra escandalosa para ellos. El aumento de los precios es realmente impresionante. Va a ser muy duro para países que tengan que importar petróleo y gas. ¿No es cierto? La Argentina está en una situación, para variar, siempre medio ambivalente. Van a aumentar los precios de los alimentos. Va a haber menores cosechas, porque resulta que Rusia es uno de los más grandes, si no el más grande, productor de agroquímicos, que tiene mucho que ver con la productividad de la agricultura. Y lo que yo creo que también puede ocurrir es que lo que hoy llamamos la economía mundial puede, Julián, partirse en dos. Puede quedar una economía de Occidente. Cuando digo Occidente, digo Estados Unidos, Europa y Japón. Corea del Sur está ahí todavía a mitad de agua. Y el núcleo más importante y dinámico de la economía mundial, que hoy se encuentra en Asia, formaría un sistema completamente diferente al cual Rusia está sólidamente incorporado. Y esto, por ejemplo, se ve en la tentativa desesperada de Estados Unidos de avanzar con las sanciones económicas y financieras que están acá en el plan. Están en el plan de la Rand Corporation, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué puede pasar? Rusia dice, bueno, ahora me pagás el gas en rublos. En rublos, El rublo empezó un proceso de revaluación impresionante, ¿no es cierto? Y además hay otros temas que son, porque Occidente se ha quedado con 300.000 millones de dólares de reservas que tenían los rusos. Digo, esto no es un buen antecedente para un banco que se quede con tu dinero, ¿verdad? Y esto está generando muchas tensiones internas. Y probablemente pueda haber un desacople de las dos economías. Y ahí la gran pregunta, ¿dónde va a quedar Argentina? Sí, o América Latina, yo te diría, hay que ver si... O América Latina. Y bueno, yo te diría que, a ver, nosotros creo que por gravitación vamos a terminar quedándonos del lado de China y del lado euroasiático. Digo, por empezar, porque la Argentina, a ver, ¿qué le podemos vender nosotros a Estados Unidos? Por complementación en términos comerciales, China es comprador nuestro, Estados Unidos no. Estados Unidos no. Cuando Macri anunció la famosa lluvia de inversiones, esa lluvia no vino ni va a venir, ¿no es cierto? Por muchas razones. China, en cambio, tiene a su favor que es el primer socio comercial o financiero de 144 países. Con lo cual, digamos, cuando vos te pones, fíjate cómo votó Bolsonaro, por ejemplo, ahora en Naciones Unidas, ¿no es cierto? Ellos se abstuvieron, no votaron como Argentina. Bueno, la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos y el voto de Argentina, ¿cómo lo analizás? Y yo creo que el voto de Argentina fue muy infeliz, desgraciadamente creo que ahí estuvimos muy mal. Yo no sé quién aconsejó al presidente, si fue la Cancillería o quién, pero nosotros ahí realmente ha sido un papelón. Primero porque tenemos firmado un acuerdo
acuerdo de asociación económica integral con Rusia que es muy beneficioso para la Argentina. Rusia es un comprador muy importante de productos argentinos, sobre todo las economías regionales. No le vamos a vender a ellos cereales ni soja, pero le vendemos lo otro. Segundo, con compromiso de hacer una inversión muy fuerte en todo el sistema ferroviario Argentina, que es algo que necesitamos urgentemente, ¿verdad? Y bueno, y en tercer lugar, quedamos muy mal porque Alberto fue a Rusia y habló con Putin y le ofreció que la Argentina sería la puerta de entrada para profundizar la relación comercial, no hablo de relación política, la relación comercial con los países de América Latina. Bueno, pues se lo criticó mucho al presidente, ¿no? Cuando dijo eso en el marco de cerrarse el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Claro. Claro, bueno, pero y aparte hay otra cosa. Nosotros al votar de esa manera fuimos muy ingratos con el primer país que nos dio vacunas contra el COVID. O sea, yo creo que ahí faltó profesionalismo en la Cancillería Argentina, que es un viejo tema. Cuando vos decís, ¿por qué Brasil votó otra cosa? Bueno, porque Brasil tiene en Itamaraty una Cancillería de primer nivel, de primer orden mundial. Entonces no importa que Bolsonaro sea un tipo muy tosco y no entienda mucho, pero ahí la Cancillería le dice, mire, presidente, acá la votación nuestra en función de los intereses nacionales de Brasil es abstenerse, claro. Además porque no hay ningún informe que condene a Rusia, eso es lo más ridículo, por eso digo, es la aplicación de la doctrina Irursum en el terreno internacional, o sea, a Rusia la mandamos presa, prisión preventiva, hasta que se elabore un informe que pruebe que efectivamente era culpable, cuando la secuencia debería ser al revés, primero tener el informe de Naciones Unidas y después, bueno, en función de ese informe se la expulsa, se la sanciona, se la suspende. Y eso no se hizo. Entonces realmente creo que hemos quedado muy mal parados en el terreno internacional.